Hola, vamos a rezar un Ave María, ¿vale? Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a ver, nuestra cultura, digamos, en lo que creemos, tiene unas raíces, ¿sí? El credo, digamos, tiene unas raíces. No surge por generación espontánea, sino que responde a todo un proceso, a todo un plan de salvación que Dios tenía desde el comienzo de los tiempos, desde antes de que el mundo existiese, ¿sí? Y nosotros somos hijos, por decirlo de alguna manera, de la cultura hebrea, no porque seamos especialmente sionistas o hebraístas, sino porque para entender con mayor plenitud la Sagrada Escritura, para entender a Jesucristo, que como hombre era judío, para entender a la Virgen María, que era judía, que es judía, ¿sí? Para entender a los apóstoles, que son judíos, de cultura judía, ¿sí? Para entender a San Pablo, que es judío, de cultura judía, para poder entender el Apocalipsis o el Evangelio según San Mateo, ¿sí? Que son escritos, digamos, judeo-cristianos, en los que uno debe haberse estudiado, ya de tener, digamos, en la cabeza todo el Antiguo Testamento para poder entender qué quiere decir cuando dice lo que sea. Bien, nosotros somos hijos decía Juan Pablo II, nuestros hermanos mayores en la fe, porque ellos, cronológicamente, digamos, dieron antes que nosotros con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Es el Dios de nuestros padres, de los cuales vendría, porque Dios así lo prometió, el Mesías, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Se haría carne en las entrañas purísimas de la Virgen María. Bien, entonces, somos hijos del judaísmo. Bien. Pero no es de esto lo que quería hablar, ¿sí? Lo que quería hablar era acerca de la oración, ¿vale? Bien. Al ser hijos del judaísmo, heredamos de ellos toda una tradición de oración, ¿sí? Sobre todo en el libro de los Salmos o leyendo las Escrituras, ¿sí? Las primeras comunidades cristianas, los padres del desierto, ¿sí? Utilizaron de manera continua, digamos, la lectura tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿vale? Y eso les dio la vida, ¿sí? Eso le daba, les dejaba la puerta abierta para ponerse en contacto con Jesucristo, para ponerse en contacto con Dios Padre, con el Eterno, con el Padre de las estrellas, por decir así, ¿no? La oración, ¿vale? La oración. Para nosotros los cristianos, aparte de los salmos, del libro de la sabiduría o de otros himnos o cánticos que hay a lo largo de toda la Sagrada Escritura, ¿no? También del Nuevo Testamento, ¿no? Himnos de San Pablo o el propio Magnificat de la Virgen María o el Benedictus, no sé. Existe una oración especialmente importante, ¿sí? Importante, sumamente importante, vitalmente importante, ¿sí? ¿Por qué estoy explicando todo esto? Estoy explicando todo esto porque a veces puede pasar que uno sepa muchas cosas acerca de Jesucristo, pero no sepa rezar, o no se le ocurra, o no le salga, ¿vale? Entonces, es por dar pistas, ¿vale? Por explicar cuál ha sido cuál es el trayecto, digamos, a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿vale? Esta oración tan importante que os decía, que es absolutamente necesaria para un cristiano, es el Padre Nuestro. Señor, enséñanos a orar como Juan Bautista enseñó a sus discípulos, ¿no? Enséñanos una oración, ¿vale?
Y Dios les enseña, Jesucristo les enseña, el Padre Nuestro, que tiene 7 peticiones, ¿sí? Tiene 7 peticiones. Que no tienen desperdicio ninguna, ¿vale? Que deberíamos igual de meditar una por una, ¿sí? Porque cuando celebramos la misa decimos, nos atrevemos a decir, Padre Nuestro que estás en los cielos. Atreverse a, Él lo dice por algo, ¿sí? Porque de alguna manera estamos diciéndole a Dios, venga a nosotros tu reino. Eso es muy serio. Eso supone un cambio de las cosas. Hágase tu voluntad, no la mía. Eso supone un riesgo. O sea, nos atrevemos a decir algo que igual nos trae cruces o igual nos trae sufrimiento, ¿vale? Pero nos atrevemos a decir. Jesús explica cómo uno tiene que rezar el Padre Nuestro, lo explica así, lo cuento como lo pone, ¿vale? Dice, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, entra en tu cuarto y después cierra la puerta detrás de ti, donde nadie te vea, ¿vale? Y una vez que estás en lo escondido de tu habitación, por decir así, reza a tu Padre que está allí en lo escondido. Eso lo repetirá 3 veces. Padre que está allí en lo escondido, 3 veces. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. La limosna, porque tu Padre está allí en lo escondido. Tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Y en el ayuno, tu Padre que está en lo escondido, ahí, digamos, te verá, te recompensará, ¿vale? Entonces, el Padre Nuestro forma parte de la intimidad de la persona con Dios. No hace falta nadie más, ¿vale? Entonces, si uno no sabe cómo rezar, el Señor nos lo explica con toda simplicidad, ¿vale? Cuando vayáis a rezar, decid, Padre Nuestro que estás en el cielo. Solamente con el Padre Nuestro ya es revolucionario, ¿vale? Ya es revolucionario, el Padre Nuestro, ¿vale? Entonces, podemos añadir a toda la tradición judía de los salmos, de los himnos, el Padre Nuestro, ¿vale? Uno puede rezar con los salmos, puede rezar, bueno, cada uno puede rezar como le dé la gana, esto es así, ¿no? Pero está el tema de los salmos, la tradición judía, está el Padre Nuestro, que ya es tradición cristiana, digamos, la oración que define, digamos, a los cristianos es esta, el Padre Nuestro. Así como el mundo hebreo, la oración que define al pueblo de Israel es el Shema Israel de Deuteronomio 6:4. Para nosotros es el Padre Nuestro. Además, la traducción del Evangelio según San Mateo, con 7 peticiones. 7, ¿vale? Número perfecto. Avanzando el tiempo, comenzaron los primeros conatos de vida monástica en la Iglesia, ¿vale? Estoy hablando del siglo V, siglo VI, siglo VII, ¿vale? San Antonio, etc. Bien, y entonces, ¿qué hicieron? Organizaron, digamos, la oración. ¿Sí? Cada uno vivía eran ermitaños, vivían en cuevas, y allí hacían su oración como a ellos les parecía, ¿vale? Pero para organizarla en comunidad, digamos, para organizarla juntos, aunque fuera un día a la semana, cada uno estaba en su monte, en su cueva, y un día a la semana quedaban juntos para rezar, para tal. Bien, pues organizaron, digamos, un sistema de oraciones, o sea, oraciones en la noche antes de amanecer, sería lo que llamamos maitines o oficio de lectura. Otra oración, laudes, que es cuando sale el sol, ¿vale? A la salida del sol, hasta su caso, la salida del sol. Otra sería la hora tercia, sexta y nona, 9 de la mañana, 12 de la mañana y 3 de la tarde, que son importantes a la hora de la cronología de la pasión de Jesús, ¿vale? Al atardecer, cuando cae el sol, las vísperas, ¿sí? Para dar gracias a Dios por el día, porque se acaba, digamos, la luz, ¿vale? Y empiezan las tinieblas de la noche. Y por último, el rezo de completas,
que es, digamos, como una despedida antes del sueño nocturno, ¿no? Imago mortis, una imagen de la muerte. Dicen los hebreos que Dios puso cada día del hombre, puso un memorial, ¿sí? De tal manera que el día empieza con la oscuridad, ¿sí? Y cuando se hace la luz, digamos, o sea, la vida, digamos, es así, es como una especie de memorial de la vida, ¿vale? Memorial de la vida. Y cuando se acaba la luz de este mundo, rezamos completas. Por eso lo último, prácticamente lo último que decimos en completas es el Salmo 30, ¿sí? El versículo en el que Jesús dice en la cruz, ¿vale? Interesante, ¿vale? Entonces se organizaba el tiempo como un tiempo de salvación, como un tiempo de oración. Bueno, todos con los siglos, digamos, sobre todo con la traducción de San Jerónimo en el siglo V de la Sagrada Escritura en latín, y siendo que todo el mundo hablaba latín, digamos, en el Imperio Romano, ¿vale? Pues hasta la Alta Edad Media se rezó en latín. Bueno, hasta prácticamente el Vaticano II se rezó en latín, ¿vale? Pero hubo un problema. El problema era que la gente había empezado a hablar lenguas vernáculas, digamos, empezaban a hablar derivados del latín y con influencias de otros idiomas, y ya no comprendían el latín como lo comprendían sus abuelos o sus tatarabuelos. Ya no hablaban latín, hablaban unas lenguas romances, ¿vale? Y entonces, ¿cómo rezaban? Porque lo de rezar es importante, no puedes decir tontadas, ¿vale? También tengo que decir una cosa, si va como sale la carta de los Romanos, dice que Jesús fue escuchado por el Padre, su oración fue escuchada por el Padre, por su reverencia. Reverencia. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de rezar. Uno no puede rezar en el cuarto de baño o diciendo tontadas, ¿vale? Uno tiene que hacerse a la idea de que uno está delante de un rey y que debe hablar con exactitud, con prontitud. No vale cualquier tontada, ¿vale? Jesús nos querrá muchísimo, nos quiere muchísimo, ¿vale? Pero no es un coleguilla, ¿vale? De tomar unos vinos por ahí, ni muchísimo menos. Es el Rey de reyes y Señor de señores, hay que tratar con respeto, ¿vale? Entonces, Jesús fue escuchado por su reverencia, ¿vale? Y eso que era el Hijo del Padre, por su reverencia. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? ¿Y en qué pasó cuando la gente dejó de rezar en latín? Bueno, pues que a la Virgen María parece ser que se le ocurrió una manera, ¿sí? Junto con Santo Domingo de Guzmán, de poder rezar una oración popular que la gente que supiera leer o no supiera leer, que no supiera latín, pudiera repetir. Por ejemplo, si los salmos, todos los salmos que hay en la Sagrada Escritura, en el libro de los salmos son 150, lo que hará el rosario es hacer una oración que se repite 150 veces, una por cada salmo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Eso el rosario tiene, bueno, ahora tiene un poco más, pero tenía tradicionalmente 150 Ave Marías, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada Ave María suplía un salmo, ¿vale? Bien. Tengo que decir que cada uno es libre de rezar como quiera, solo faltaba. Quiere decir, Dios nos ha creado a cada uno distintos, ¿vale? Entonces, a uno le puede ir más una cosa u otra. A uno le puede ir la contemplación, a otro le puede ir más el rezo del rosario, a otro le puede ir más el silencio, a otro le puede ir más, yo qué sé, cantar, a otro le puede ir lo que sea, la alabanza, a otro le puede ir más la petición, a otro le puede ir más
O sea, cada uno, es que cada uno, y lo que hay dentro del corazón de cada uno, a mí que me importa, cada uno tiene lo suyo. Y él verá cómo se relaciona con Dios. Yo solamente doy pistas, ¿vale? De cómo está. Y para terminar quería decir, ¿no? Os cuento lo que hago yo. Quiero decir que eso no quiere decir que esto sea ley ni que sirva para nadie. O sea, yo os cuento lo que me sirve a mí. Igual te puede servir o igual no te sirve para nada, entonces olvídate, o sea, no tiene problema. Lo que me sirve a mí, ¿vale? Os lo cuento, ¿vale? Existe un libro de espiritualidad de la Iglesia Ortodoxa, ¿sí?, rusa, que se llama El Peregrino Ruso. Es una obra del siglo XIX, escrita como si fuera un diario, ¿vale? Entonces, la gran preocupación del protagonista del libro es una frase que dice San Pablo, dice: orad constantemente. Y entonces dice, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo uno? Porque claro, uno no está todo el día rezando, porque uno tiene que levantarse, se ducha, se hace la cama, ¿vale? Se prepara el desayuno, después va no sé cuántos, compra el periódico, compra tabaco, vuelve no sé cuántos, coge las llaves, hace no sé qué. ¿Cómo uno puede a lo largo del día orar constantemente, ¿vale? Bueno, pues sería más o menos un poco la dinámica del rosario. Hay una sabiduría en esa repetición. Pueden parecer monotonía o comedura de tarro, ¿vale? Pero no es eso. El libro del Peregrino Ruso le llama la oración del corazón, ¿vale? Entonces consiste en repetir una frase. La frase en concreto del Peregrino Ruso es: Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y repite: Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y repite: Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Es el proceso. Entonces, primero reza 100 veces, al día siguiente 120 veces, va repitiendo, y poco a poco esa oración te va centrando con ayuda de la lectura de los evangelios, con ayuda de la caridad a uno o a otro, el aguantar la torpeza de no sé quién, o tener paciencia con no sé cuántos, todo eso va enriqueciendo, ¿vale? Bien. A mí me gusta hacer algo parecido, os lo cuento por si a alguien le sirve, ¿vale? Si no sirve, pues no sirve, no pasa nada. Yo cuento lo que me sirve a mí. El que le vaya bien, bien, y el que no, pues nada. Y yo hago lo mismo que el Peregrino Ruso, o sea, intento repetir algo. Esto que parece que es una novedad, en realidad no lo es. O sea, antiguamente se llamaban jaculatorias, ¿sí? Eran piropos, digamos, a Dios, o peticiones a Dios, o acción de gracias a Dios, por lo que fuera, ¿no? Repetir una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Hay que tener en cuenta que la oración, decía San Juan de la Cruz, realmente cuando estás en oración, dice: ni cansa ni te cansa. O sea, ni cansa aquel con el que estás dialogando, digamos, con aquel con el que sabemos nos ama, decía Santa Teresa de Jesús, ni te cansa. No cansa a los dos, porque es otra cosa, ¿sí? Es como estar con la novia, digamos, no cansa, en principio, si estáis enamorados, ¿no? Si no estáis enamorados, pues igual sí, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo que hago es, utilizo un rosario como este, mira. Él solamente tiene 10 bolitas, ¿vale? Y lo cojo de madera porque da la casualidad que tengo los dedos gordos como longanizas. Entonces existen de estas cosas en metal, pero si utilizo los de metal, me corto el dedo como si fuera un salchichón. Entonces no me sirve. Entonces estos me vienen bien porque me caben en el dedo, ¿no? Entonces yo hago un poco lo mismo que el Peregrino Ruso, ¿vale?
cuando puedo, o antes de dormir, o puedo llevar esto en el bolsillo, ¿sí? O si no, mentalmente lo vas, o con los dedos, o de mil maneras. Lo que pasa es que en vez de repetir Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador, lo que repito es la última frase del Apocalipsis, ¿sí? Que para los primeros cristianos era un grito de guerra, digamos, ¿sí? Un grito de guerra. Y es las palabras en arameo Maranatha, ¿sí? Ven Señor, ven Señor. Entonces es repetir una vez, ven Señor, otra bolita, ven Señor, otra bolita, ven Señor. No se trata de hacer 4.000 o 10.000 o batir un récord. Se trata de hacer cada una que haces, hacerla bien y saber muy bien qué dices, ¿sí? Ven Señor. Es un atrevimiento, ¿eh? Pero era el deseo de la primitiva comunidad. ¿Por qué era el deseo de la primitiva comunidad? Porque igual habían pasado ya de este mundo, digamos, y estaban en otra dimensión. También es verdad que era tiempo de persecución, sí. Pero a mí me parece súper actual y súper moderno. Si igual os sirve o no sirve, yo os cuento mi experiencia, ¿eh? Vale, no quiero convencer a nadie de nada. Vale, yo os cuento lo que a mí me sirve, ¿vale? Entonces es repetir una y otra vez, Maranatha, o ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven pronto, ven Señor. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. ¿Vale? Y así se va pasando el tiempo, ¿vale? Y el corazón se va tranquilizando, ¿vale? De tal manera que aunque lo que haya fuera de ti sea un desastre total, digamos, uno se va llenando de paz, ¿vale? Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Bien. Lo último que quería decir es que existe un conjunto musical que es famoso en YouTube, ¿sí? Y que os quiero recomendar una canción de este grupo musical. El grupo musical se llama Arpa Dei. Igual os suena, igual lo habéis visto ya, ¿vale? Arpa Dei. Y la canción que a mí me gusta de estos, por supuesto, es Maranatha. Lo cantan de una manera espectacular, ¿vale? Entonces, creo que os dejaremos en la parte de abajo del vídeo el enlace para que podáis ver o podéis escuchar este Maranatha, o si a alguien le sirve. Si no sirve, oye, tranquilos, ¿vale? Yo cuento lo que a mí me sirve. Igual resulta que solo me sirve a mí, porque cada uno tiene su camino, ¿vale? Lo que sea. Pero si a alguien le puede servir, o no sabe cómo rezar o cómo hacer, pues igual esto le viene bien, ¿vale? Y de paso yo creo que en cierto sentido poder rezar unas cuantas personas a lo largo a lo ancho del globo, aunque seamos 5, podemos estar rezando a la vez, ven Señor Jesús, pues igual el Señor nos escucha a todos a la vez, ¿vale? Y estamos en comunión. De todas maneras, yo pienso que hay gente que puede ir a misa, otros que no, pero yo veo que una cosa de las más populares, digamos, que hay en los 5 continentes, entre católicos, digamos, practicantes, es el rezo del Santo Rosario. Pero une una barbaridad a países con lenguas distintas, con mentalidades distintas. Nos hace una sola cosa, la gran familia de la Santa Iglesia Católica, ¿vale? Entonces, yo os propongo esto porque a mí me sirve, pero también rezo el rosario todos los días, ¿vale? Tengo mis historias, ¿vale? Las escrituras, toda la cosa, ¿vale? Pero como oración personal, digamos, de estar un rato
delante del sagrario, delante del arca, ¿verdad? Delante del Señor, a mí me sirve. Al que le venga bien, estupendo. Y al que no le venga bien, pues lo siento, era simplemente dar una idea, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, la oración más importante, volvemos al principio. Bueno, aparte de la herencia que tenemos del pueblo judío, ¿sí? Del pueblo hebreo, de los salmos, etc., el Padre Nuestro, fundamental, ¿vale? Y aparte del Padre Nuestro, digamos, si queréis, digamos, de una manera literal, como lo dice el Señor en el Evangelio, en el secreto de tu habitación, puede existir esta oración del corazón con la frase que vosotros queréis. A mí lo que me sirve es la de Maranatha, ven Señor Jesús, como un deseo, como una llamada, ¿sí? Como una petición de auxilio, ¿sí? Maranatha, ven pronto, vale, ven pronto, te necesito, vale. Bien, pues nada, lo dejamos para la semana que viene. Creo que aquí debajo vamos a poner el enlace de esta canción de Arpa Dei, ¿vale? De este grupo, de estas 4 voces de Alemania, ¿no? Que son la pera, ¿vale? Cómo cantan los tíos, parecen ángeles, ¿vale? Y nada más, os dejo, ¿vale? Nos vemos la semana que viene, ¿vale? Orad constantemente. Dios.